leer lo que... Gostaria de dar boa noite a todos, todas e todes que estão aqui conosco hoje para a última palestra, a última fala no nosso colóquio de metodologias em análise crítica do discurso. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Mariana Marquesi, da Universidade de Buenos Aires, que muito gentilmente concordou em vir falar conosco sobre o método sincrônico-diacrônico que foi desenvolvido pela professora Laura Pardo, na Universidade de Buenos Aires, e com o qual a Mariana também trabalha. Então, eu vou apresentar o perfil acadêmico da Mariana, para que vocês todos possam conhecer um pouco do trabalho dela. Então, a Mariana Marquesi é licenciada em Letras, professora de ensino médio e superior em Letras e doutora em Letras pela Universidade de Buenos Aires. Investigadora adjunta do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas e chefe de trabalhos práticos regular na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Como investigadora formada e como co-diretora, tem desenvolvido projetos de investigação diversos dentro do marco da análise crítica do discurso. É membro de organizações que trabalham pelo desenvolvimento dos estudos de discurso em relação com os direitos humanos e sociais na América Latina e no Caribe, como a Associação Latino-Americana de Estudos de Discurso, a ALED, a Rede Latino-Americana de Análise Crítica do Discurso sobre a Pobreza, a Rede LAD, e a Rede de Estudos do Discurso Jurídico e Grupos Minorizados, a Rede JUR, e a Associação de Linguística Forense Argentina e a Associação de Mulheres pela Justiça. Desde um paradigma interpretativista e do marco teórico da análise crítica do discurso, o objetivo geral das investigações da Mariana se alinha com dois eixos articulados: contribuir para a compreensão crítica do papel do discurso dentro dos conflitos relacionados com a vulnerabilização dos direitos humanos e sociais, demonstrando simultaneamente a importância das ferramentas linguístico-metodológicas para chegar a esse fim, e também produzir dados linguísticos concretos de natureza qualitativa que colaborem com a discussão sobre alternativas para resolver esses conflitos com relação aos direitos humanos de grupos minorizados. Em função desses eixos, seus trabalhos giram em torno da análise de discursos institucionais e jurídicos, nos quais se materializa a ação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, discursos de e nos meios massivos de comunicação, discursos de e nas redes sociais e discursos de sujeitos que atravessam situações de vulnerabilidade ou de exclusão. Então, depois dessa breve introdução do trabalho da Mariana, eu passo a palavra para ela para nos apresentar aqui, então, o método sincrônico-diacrônico para estudos em análise crítica do discurso. Obrigada, Mariana. Muchas gracias, Débora. Bueno, ante todo, quiero darles las buenas tardes y, en primer lugar, a ver, un momentito, que problema técnico, no pasaba la pantalla. A ver. ¿Ustedes lo ven? Sí, vemos normalmente, bien, Mariana. Pero no sé por qué en este momento. Vamos a hacerlo así. Si puedo en el medio, lo soluciono. Voy a hablar despacio para que puedan comprenderme. En principio quiero agradecer a la Universidad Federal de Santa Catarina, el programa de posgraduación en inglés, Estudios Lingüísticos y Literarios, y al Núcleo de Estudios de Género a través del lenguaje. Quiero agradecer especialmente a Débora, por supuesto, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, realmente me da mucha pena que no lo pueda ampliar. Bueno, hoy vamos a ver el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos, cuya abreviatura es MS-DALT. Voy a trabajar especialmente con dos textos que ustedes tienen ahí en la pantalla. El texto de Pardo, La gestación del texto a la emisión líder, del 95, y un texto del 2011, que es el libro de la doctora Pardo, donde ella reúne sus investigaciones sobre el discurso o lenguaje de Nuyo. Teoría y metodología de la investigación lingüística, método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos.
Bueno, el objetivo de la presentación, entonces, va a ser exponer los elementos principales del método sincrónico diacrónico en función de los textos de la doctora Pardo. Ahí entre los más destacados mencioné algunos. Yo después les puedo pasar la presentación, así tienen toda la bibliografía y pueden profundizar. Dividí la presentación en dos bloques. El bloque 1 son los conceptos teóricos, y el bloque 2 es una aproximación analítica a partir de un texto en portugués. Ese texto también está publicado, así que si quieren, ustedes también pueden acceder luego a la lectura del artículo, y es un artículo que escribí con la doctora Vivian de Melo Resende. A ver. Ante todo, lo que les quiero contar es dónde se inserta el método sincrónico diacrónico, en qué marco. Nosotros, en el equipo argentino de la red latinoamericana, que integra la LED, trabajamos, que encabeza la doctora María Laura Pardo, trabajamos desde el paradigma interpretativista y el marco del análisis crítico del discurso en su posicionamiento latinoamericano. La metodología que empleamos es cualitativa e inductiva. Y aquí, dentro del paradigma interpretativista y de una metodología cualitativa e inductiva, se inserta el método sincrónico diacrónico de análisis lingüístico de textos. Yo no me voy a detener en esto, en este momento, pero si ustedes quisieran profundizar estas relaciones, las que se ven en la flecha, ¿no? Estas relaciones, tenemos dos textos, que es el texto de la bandera, 1985, curso de lingüística para el análisis del discurso, y el texto de Pardo, 2015, metodología de la investigación en lingüística, reflexiones y propuestas, donde también habla del método sincrónico diacrónico y de estas relaciones. Beatriz Lavandera, quiero hacer una breve mención, fue la directora de la doctora Pardo, y la doctora Pardo, mi directora de tesis doctoral. No, tengo que pasarlo desde aquí. En función de esos dos textos, hace un tiempo presenté una conferencia en la Universidad del Tolima, en Colombia, y ustedes entonces pueden hacer ese recorrido si quieren viendo esa otra conferencia sobre la que aquí no me voy a detener. Lo importante es saber que el método sincrónico diacrónico se inserta dentro de ese marco y desde un paradigma interpretativista. Bueno, los conceptos teóricos principales del método sincrónico diacrónico. Estoy viendo si lo puedo hacer porque tiene muchas animaciones y sería muy apropiado que las pudieran ver. Sin problemas. A ver, le voy a pedir un minutito a alguien si me ayuda un segundo. Actualizar a Windows 11, algo modificó. Algo pasó. Sí, bueno, pero ya está solucionado. Ya está, então. Ahora sí, porque tenía animaciones, sin animaciones sería una pena que se pierdan. Vamos entonces con el bloque 1, que son los conceptos teóricos. Lo más importante, lo primero, un primer punto, es la naturaleza del método sincrónico diacrónico. Perdón. Bueno, tuvimos algunos accidentes, ya está. La naturaleza. La naturaleza del método es semántico-discursiva. Esto es lo primero que hay que destacar. ¿Qué significa? Que es un modo de abordaje analítico que es funcional al significado, a lo que el discurso pretende comunicar. En este sentido, sobre la base de la materialidad discursiva, el método sincrónico diacrónico nos va a permitir estudiar problemáticas sociales. La idea acá de la animación es, sobre la base del análisis, poder establecer, generar teorías sociales.
¿Qué significa esto? Que analizar discursos a través del método sincrónico-diacrónico nos va a permitir encontrar zonas de anclaje lingüístico discursivo. Esto es, un estudio, un análisis, que vaya más allá de las paráfrasis y de las citas, y que por el contrario se apoye en datos que yo denominé zonas de anclaje para fundamentar las interpretaciones críticas sobre la problemática social que querramos estudiar. Un primer ejemplo que les quiero mostrar es de lo que nosotros pretendemos no hacer. Queremos ir más allá de esto. Como sucede en muchas investigaciones, desde la ciencia política, las ciencias de la educación, el trabajo social, la filosofía, Mingo et al., en un trabajo que se denomina, cuyo título es Pobreza urbana, discursos y sujetos, incorpora análisis del discurso, con el objetivo de dar cuenta del empobrecimiento de varias ciudades argentinas a raíz de las transformaciones que sucedieron en la década del 90, donde en Argentina se instala el neoliberalismo. Entonces, en la introducción de ese trabajo, cito, los autores y las autoras indican: incluimos un análisis de los discursos de los intendentes municipales, de los gobernadores sería, ¿no? Luego dicen, también analizamos los discursos de los gobernadores. Bien, como esto era un trabajo desde el análisis del discurso vinculado a la pobreza, realizado por disciplinas diversas, me interesó mucho ver qué análisis del discurso realizaban. Bien, entonces el análisis que presenta este trabajo es el siguiente. Cito: otro rasgo que caracteriza las prácticas discursivas del gobernador es la alusión a la justicia social cuando apela a. Lo que sucede en este trabajo es que analiza prácticas discursivas, el análisis se trata de verbos de decir, apelar, decir, afirmar, y luego la cita del discurso. Otro ejemplo. En referencia a lo que hemos señalado como las cuestiones sociales más relevantes, expresa que lo mismo. Otro ejemplo. Asimismo, ofrece ideas de su concepción de políticas sociales cuando afirma su interés en superar una visión asistencialista del Estado, y cita el discurso. Verbo de decir, y cita del discurso del intendente, del gobernador. Afirma, verbo de decir, y lo mismo, cita. Bien, la pregunta entonces es, ¿qué más allá de citas o paráfrasis podemos aportar los analistas del discurso, los analistas críticos? Los analistas críticos del discurso, creo, debemos aportar datos lingüísticos concretos en donde anclar nuestras reflexiones sociales. Y esto es lo que nos va a permitir realizar el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos. Realizar análisis de las formas seleccionadas en el lenguaje en uso y luego poder interpretar. En ese sentido nos va a permitir realizar un mapa, un mapeo del discurso, identificando categorías discursivas. Este es otro punto fundamental. El análisis, la identificación de esas categorías discursivas nos va a permitir cimentar nuestras reflexiones en datos, en función de lo que el análisis comunica, en función de lo que el discurso comunica. Las categorías son de dos tipos: gramaticalizadas, que vamos a abreviar CG, y semántico-discursivas, que vamos a abreviar CSD. Entonces, identifica categorías de dos tipos: gramaticalizadas y semántico-discursivas. Nos debemos preguntar entonces, ¿qué es la categorización? ¿Por qué es tan importante categorizar? ¿Por qué es importante analizar la categorización? Para Pardo, la categorización es un principio del lenguaje.
En ese sentido, los seres humanos realizamos un proceso mediante el cual asignamos a otras personas o a objetos o a situaciones una serie de propiedades que son las que construyen a esas personas, a esos objetos o a esas situaciones. Es decir, categorizar es el proceso por el cual los sujetos sociales ordenan cognitivamente y a su vez representan el mundo que los rodea. Como dijimos, el análisis de esas categorías discursivas nos va a permitir ingresar, indagar esas representaciones. Y vuelvo a repetir, las categorías son de dos tipos, gramaticalizadas y semántico-discursivas. A través de un estudio inductivo, como habíamos dicho, por eso lo adelanté, la metodología que aplicamos es inductiva y cualitativa. El método sincrónico-diacrónico nos va a permitir rastrear las propiedades que dan forma a las categorías y también las relaciones entre ellas. Lo que quiero que aprecien acá es que es desde el discurso hacia la categoría. Ahora bien, la categorización final, el análisis final, va a implicar sucesivas recategorizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el análisis no es lineal, sino de ida y vuelta. Desde el discurso a la categoría, recategorizo las veces que sea necesario hasta lograr una categorización final o acabada. Y ahora sí, ya vamos entrando en la forma del análisis. Lo que sucede en el análisis es esa animación que ustedes pueden ver. Tengo el discurso que quiero analizar, y el análisis significa un ir y venir entre el discurso y la categoría hasta lograr la categorización final. Esto sucede tanto con las categorías gramaticalizadas como con las categorías semántico-discursivas. Ahora después voy a explicar bien cada una de ellas, teniendo siempre presente la relación también entre las categorías. Otro punto muy importante es que una vez realizado el sincrónico-diacrónico, vamos a poder realizar dos tipos de observación. Por eso sincrónico-diacrónico. Una observación diacrónica y una observación sincrónica. Yo me voy fijando que no se corte internet, porque aquí no lo estoy viendo, entonces estoy chequeando. Débora, por favor, si se llegara a cortar, avísame. La observación sincrónica, bárbaro. La observación sincrónica, como ustedes pueden ver en la flecha, es intercategorial, entre categorías. Mientras que la observación diacrónica es intracategorial, adentro, internamente, dentro de cada categoría. Voy a dar ahora las características de las categorías gramaticalizadas y de las categorías semántico-discursivas. Pardo nos explica que las categorías gramaticalizadas, que abreviamos, repito, CG, son de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque su frecuencia de uso es alta. En este sentido son estables en diferentes géneros y desempeñan siempre la misma función discursiva. Son gramaticalizadas, de ahí el nombre, porque son parte de la gramática universal. Y es en ese sentido que son obligatorias. Es decir, quien emite un discurso para construirlo no puede prescindir de esas categorías. Por ejemplo, como vamos a ver ahora, en un ejemplo, no puede dejar de utilizar operadores pragmáticos, elementos que unen las emisiones del discurso entre sí y también las partes internas de las emisiones. Por ejemplo, y, porque, pues, entonces.
Por supuesto que la característica de obligatoriedad, y esto lo decimos con Vivian en el artículo sobre el que voy a presentar la aproximación analítica, no excluye el estudio de cómo se construyen en cada discurso. Luego tenemos las categorías semántico-discursivas, que abreviamos CSD. A diferencia de las categorías gramaticalizadas, las categorías semántico-discursivas no son obligatorias. En este sentido, son muy interesantes analíticamente, porque responden al universo de significación de cada discurso, y en ese sentido materializan el aspecto más creativo del discurso. Siguiendo a Pardo, las categorías gramaticalizadas, las obligatorias, son las siguientes. Se las voy a presentar ahora. Hablante protagonista, que en portugués sería falante protagonista. Falante protagonista. Esta categoría no coincide con la noción de sujeto gramatical. Puede coincidir, pero también puede no coincidir. Esta categoría, a su vez, refiere a cualquier persona pronominal o a cualquier referente nominal que materialice el argumento central del discurso, a partir del cual se desarrollan otros argumentos. Dicho en otros términos tal vez más sencillos, es la categoría que vertebra, ¿sí? Como si fuera la columna vertebral, que vertebra, que sostiene el discurso. Nexo de valor 1 o nexo de valor del falante protagonista da cuenta de las acciones y de los estados ligados a la categoría hablante protagonista. La categoría nexo de valor, que da cuenta de acciones y de estados, puede corresponder a un verbo, sí, pero no necesariamente. También pueden ser nominalizaciones de verbales. Y eso será lo rico, lo interesante de analizar, para analizar en cada discurso. Luego tenemos la categoría de actor, que puede haber más de uno. En general, en los discursos no suele haber más de 3 actores, además del hablante protagonista, que en portugués sería ator, atores. Esta categoría se define como cualquier persona pronominal o referente nominal que materializa argumentos generalmente opuestos, diferentes, opuestos, al que se desarrolla mediante la categoría hablante protagonista. Luego tendremos nexo de valor, 2, 3, depende de la cantidad de actores que surjan en el discurso, que del mismo modo que la categoría nexo de valor del hablante protagonista, va a expresar las acciones y los estados ligados a la categoría actor. Y también del mismo modo puede corresponder a un verbo, como a nominalizaciones de verbales, por ejemplo. No es obligatoriamente un verbo. Luego, dentro de las categorías gramaticalizadas, encontramos tiempo y espacio, son 2 categorías diferentes. Tanto la categoría de tiempo como la de espacio responden a la orientación espacio-temporal necesaria en cualquier discurso. Serán referencias de tiempo, ¿verdad? Y de espacio. Finalmente, operador pragmático, que es la que mencioné anteriormente, que posee distintas funciones. Por ejemplo, señalar al oyente o al lector cómo interpretar una emisión, conectar emisiones, y porque, pero, entonces, o interpelar al oyente o al lector. Esto va a depender de cada discurso. Les voy a mostrar entonces un primer ejemplo, muy breve, ¿sí? Para que ya vean el análisis efectuado. El fragmento es el siguiente. Vamos a leerlo. Tener un empleo, poder contar con ese empleo y vivir otra vez como antes. En realidad, nunca tuve un techo propio, pero tenía con qué pagar mi techo y mi comida. Este fragmento corresponde a una historia de vida de una mujer en situación de calle. Bueno, y ahí ya tienen el análisis. Todas las categorías son discursivas, ¿sí?
dentro de las categorías discursivas encontramos las categorías gramaticalizadas y, en este caso, una categoría semántico-discursiva que es propia del universo de significación de esta historia de vida, que es muchísimo más amplia, que es la categoría semántico-discursiva empleo. Entonces, las flechas horizontales señalan la lectura, la observación sincrónica, tener un empleo, poder contar con ese empleo, y las flechas verticales señalan la lectura diacrónica al interior de la categoría. Es decir, esta es la lectura intercategorial. Por ejemplo, aquí vemos que desde el nexo de valor del hablante protagonista se proyecta la categoría semántico-discursiva empleo. Poder contar con ese empleo, vivir, nexo de valor, otra vez tiempo, como operador pragmático, antes, tiempo. En realidad, operador pragmático, nunca, tiempo, tuve, nexo de valor, un techo propio, pero, operador pragmático, tenía con qué pagar mi techo y mi comida. Bien, entonces, de aquí lo más importante es que veamos que todas son categorías discursivas. Aquí tenemos un ejemplo de categorías gramaticalizadas y un ejemplo de categoría semántico-discursiva. Otro punto muy importante, antes de pasar a la aproximación analítica, que hay que destacar, es el dialogismo. Dialogismo en el sentido bastiniano. Pardo nos explica que todo discurso conlleva argumentatividad, y esto también viene de Beatriz Lavandera, que no significa argumentación. La argumentación serían aquellos discursos cuyo grado máximo, ¿sí?, es o sea, que tienen un grado máximo de argumentatividad. La retórica, por ejemplo. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días, también argumentamos. Eso es lo que se define como argumentatividad. Las voces que alternan en el discurso, tanto externas como internalizadas. Como indica Pardo, el método sincrónico-diacrónico permite observar ese proceso argumentacional y dialógico. Es decir, a través del método sincrónico-diacrónico, lo que vamos a poder analizar es el dialogismo interno al discurso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Argumento, para Pardo, no se define según el modelo clásico del silogismo, sino como una estructura de datos que va a sostener una posición discursiva. Así, y esto es muy importante, las categorías hablante protagonista y actor, falante protagonista y actor, ator en portugués, con sus nexos de valor, son paradigmas argumentales, no son personas, no son sujetos únicos, son paradigmas argumentales que plasman, que materializan ese dialogismo. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Yo vi también es una historia de vida de una persona en situación de calle. Yo vi cuando mi viejo le pegaba a mi vieja. Viejo y vieja en español es pae y mae. Sería yo vi cuando mi pae le pegaba a mi mae. Esa sería la idea, porque viejo y vieja a veces no se comprenden bien en otros idiomas. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos el hablante protagonista, yo, con su nexo de valor, vi, cuando, tiempo, mi, que es un pronombre posesivo que refiere al hablante protagonista, mi
Pae, viejo, le pegaba a mi mae, vieja. Acá, lo más importante que quiero que veamos es cómo desde el hablante protagonista, que es un argumento, se proyecta el argumento con el que él dialoga, que es su familia de origen. La familia de origen de la que él escapa de alguna manera y, bueno, termina en situación de calle por temas de violencia familiar en el interior de su familia de origen. Aquí el fragmento es muy pequeño, en la historia de vida más amplia se aprecia aún mejor. Pero lo más importante es cómo desde este paradigma se proyecta el otro paradigma con el que dialoga. Todo este diálogo es interior a la mente de la persona, del sujeto, en este caso es un hombre, que estaba narrando su historia de vida. Bien, esos son los elementos más importantes, más relevantes del método. Nosotras, si ustedes quieren, les podemos pasar bibliografía, la que ustedes prefieran, nos pidan. Yo les puedo pasar también el PPT, que al final tiene toda la bibliografía citada. Además, también es importante destacar que estamos trabajando en una traducción del libro de la doctora Pardo del 2011 al portugués. No sabemos cuándo la vamos a terminar porque implica mucho análisis de la traducción, pero estamos trabajando en eso. Bueno, bloque 2, aproximación analítica. Esta aproximación la tomé de un texto que en el año 2011 escribimos con Vivian Resende, cuyo título es "Son las personas pobrecitas de espíritu que agudizan la pobreza de los pobres. Análisis discursivo crítico del testimonio publicado en la revista CAIS, el método sincrónico diacrónico", y está en Cuadernos de Lenguaje y Sociedad. Está disponible en internet. Vamos a primero ponernos en contexto. El testimonio de Paulo Trindade, un análisis sincrónico diacrónico. El número 123 de la revista CAIS fue publicado en octubre de 2007, es un testimonio publicado en una revista, presentando una editorial titulada "Erradicar la pobreza". El texto, que articula voces de personas en situación de calle, tiene un primer párrafo de autoría del director de la publicación, y enseguida, y luego, son organizados 5 textos firmados por habituales frecuentadores del Centro CAIS y de Lisboa. Arnaldo Rosenbaum-Spatz, Paulo Trindade, Dinis, Paulo Amador y Marta Lones. No puedo leer el final del apellido. Nosotros vamos a trabajar sobre el testimonio que da para esa revista Paulo Trindade. Vamos a ver primero el fragmento. Este fragmento ya es un poco más extenso. En el artículo ustedes van a poder ver el análisis completo. Aquí yo saqué algunas emisiones, las quité para facilitar la comprensión de esta primera aproximación que les estoy mostrando. Vamos a leerlo. Si fuésemos entonces por la pobreza de espíritu, nunca más acabaríamos, pues esa es la que es verdaderamente grave. Es esa pobreza que comanda la otra, pues son las personas pobrecitas de espíritu las que agudizan la pobreza de los pobres, de los cenicientos, como yo me llamo. No llego a ver el final, pero ese es el texto, como yo me llamo. Aquellos que tienen el poder de decidir si canalizasen la energía que gastan en cosas sin verdadero significado para decidir mejor, si consiguiesen ser más ricos,
el Ceniciento sería un poco más claro. Vamos a ver puntualmente estos elementos que son los que presenté en el bloque teórico, aunque en el bloque teórico también di algunos ejemplos. Vamos a detenernos fundamentalmente en estos elementos principales del método, que son categorización, sobre todo vamos a ver ahora categorías gramaticalizadas, vamos a ver la observación sincrónica, la observación diacrónica, es decir, la intercategorial, la sincrónica, y la intracategorial, la diacrónica. Y también vamos a ver la idea del concepto de dialogismo en el sentido de que falante, protagonista y actor son paradigmas argumentales que reúnen diferentes voces. Y también vamos a ver cómo desde la categoría falante-protagonista se proyecta el actor con el que el falante protagonista dialoga. ¿Está bien la conexión, Débora? Sim, Mariana, Perfecto. está perfeita. Aqui, para mim, está perfeito. Voy a mostrarles... Aquí. ¿Cambió la pantalla? Sim, mudou. Mudó, perfecto, mudó. Primero, quiero que vean, si bien ahora vuelvo al PPT, regreso al PPT, aquí está el análisis, realizado en un Excel. Es muy práctico hacerlo en el Excel porque nosotros lo que hacemos es primero preparar el texto en Word, con todas las emisiones, la división en emisiones, y luego en dos ventanas, una que tiene el Word, una que tiene el Excel, realizamos el análisis. Y esto nos permite recategorizar lo que les decía antes. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar ahí, podría pasar la parte del texto que necesite pasar de una categoría a otra, y voy yendo, analizando, y voy pensando en la categoría, el análisis, categoría, análisis, recategorizo, muevo, lo vuelvo a pensar, hasta lograr la categorización final. La herramienta es práctica para el análisis. Voy a volver ahora, que ya vieron el Excel, al PPT. Bueno, tengo que volver desde el principio, no importa. Ahí está. Bien. Esto es lo mismo, es una captura de pantalla del Excel que ustedes vieron. Esto también es interesante, es útil. Pessoal, a Mariana já havia nos informado que a conexão dela não estava muito boa. Então, estou vendo que ela provavelmente caiu a conexão ou algo do gênero, e ela disse que se isso acontecesse, ela iria passar a tentar usar os dados móveis para se conectar. Então, vamos... Entonces, bien. Entonces, teníamos las categorías, operador pragmático, tiempo, y una macrocategoría. Pardo denomina macrocategoría cuando hay una categoría que se subdivide, y este es el caso. En este breve fragmento del testimonio de Paulo Trindadi, es muy interesante ver cómo la pobreza presenta dos paradigmas, la pobreza material y la pobreza de espíritu. Y él se ubica en, lo vemos recién en la última emisión, en la pobreza material. ¿Sí?
Bien, ahí está. A ver si me deja pasar. Ahí está. Ahí tenemos los dos paradigmas. El paradigma del hablante protagonista, donde Paulo Trinidad se ubica porque en la emisión 7, U Ceniciento sería un poco más claro, nos remite a Cenicientos como eu me llamo. ¿Sí? Entonces, este es el argumento en el que además se ubica el emisor del discurso. Y este, el que está en amarillo, es el argumento con el que dialoga, con el que debate. Entonces, la pobreza material versus, en oposición a la pobreza de espíritu. Cada uno con su nexo de valor. El nexo de valor 1 para el falante protagonista, el nexo de valor 2 para el actor. Pobreza material, pobreza de espíritu. Y esto está acompañado por las categorías operador pragmático, como dije, y tiempo. Veamos ahora la lectura sincrónica. Si fuésemos entonces por la pobreza de espíritu, nunca más acabamos. Pues, y continúa, podría continuar así todo el texto. Como dije entonces, y acá lo vemos, la lectura sincrónica es lo que nos permite realizar un recorrido entre categorías. Ver cómo comienza con un operador pragmático, luego aparece un nexo de valor, luego aparece otro operador pragmático, y ahí proyecta al actor, que es la pobreza de espíritu, con el que dialoga o debate Paulo Trindati en este discurso, en este testimonio. Y aquí ustedes pueden ver la lectura diacrónica, o sea, la lectura intracategorial, adentro de la categoría. ¿Por qué la flecha es desde abajo hacia arriba? Desde abajo hacia arriba. Por lo que decía antes, el análisis es inductivo. Es a partir del análisis que se llega a la categoría, y no desde la categoría al análisis. Esta categoría tomó el nombre de pobreza material y esta tomó el nombre de pobreza de espíritu, luego de hacer sucesivas recategorizaciones hasta lograr la categorización final. En la lectura intracategorial vemos que la pobreza material es la pobreza de los pobres, la pobreza de los cenicientos. Esos son los referentes nominales, los nombres, los sustantivos, que conforman, que construyen esta categoría. Mientras que los referentes nominales ligados, asociados al otro paradigma, a la categoría actor con su nexo de valor, son la pobreza de espíritu, verdaderamente grave, personas pobrecitas de espíritu. También, y esta es una de las cosas interesantes de este análisis, podemos analizar intracategorialmente, diacrónicamente, los nexos de valor. Nexo de valor 1, esta columna, nexo de valor 2, esta columna. Donde está la categoría, nexo de valor del hablante protagonista, nexo de valor del actor. ¿Qué vemos acá? Que la categoría NB2, correspondiente al actor pobreza de espíritu, posee muchos más elementos que la categoría NB1. La categoría NB1 está prácticamente vacía, no tiene muchas apariciones, mientras que la categoría NB2 sí. Por ejemplo, la pobreza de espíritu es la que comanda, la que agudiza, la que tiene el poder de decidir.
esta pobreza, que es la pobreza de quienes generan la pobreza material, según el testimonio de Paulo Trindade. Sin embargo, lo que es interesante también es que la pobreza está formada por los dos paradigmas, por la pobreza material y la pobreza de espíritu. Siendo la pobreza de espíritu, que es la gente rica, por eso aquí él dice si consiguiesen ser más ricos, entre comillas, porque ya ricos son, la pobreza de espíritu es la que comanda, la que genera la pobreza material. En este sentido, el método sincrónico diacrónico precisamente nos permite visibilizar, hacer visible cómo la pobreza de espíritu genera la pobreza material. En ese sentido, volviendo a la parte, al bloque 1, al bloque de conceptos teóricos, consideramos que estas son zonas de anclaje lingüístico discursivo, o sea, datos donde poder anclar las reflexiones sobre las problemáticas sociales, como habíamos dicho, ¿no? Lograr un análisis que se apoye en zonas de anclaje para fundamentar las interpretaciones críticas, e ir más allá de una simple paráfrasis o una simple cita del discurso. Esto, entonces, nos permite generar datos. Por ejemplo, este dato, como este nexo de valor está cargado semánticamente, mientras el nexo de valor correspondiente a la pobreza material, a quienes están dentro de la pobreza material, no está cargado, no tiene apariciones. La fuerza de acción, según este testimonio, no está en las personas en situación de calle, en las personas en situación de pobreza, sino en las personas que son ricas y que son pobres de espíritu. Esa es la vivencia de una persona en situación de calle. Finalmente, lo que les quiero contar, y con esto ya termino, es que a partir del MC-DALT, lo que ustedes vieron recién, el método sincrónico diacrónico, que nos permite identificar categorías, tanto el doctor Matías Soich como yo, ambos fuimos dirigidos por la doctora María Laura Pardo, profundizamos el método sincrónico diacrónico. En mi caso, lo que hice es, tomé el método sincrónico diacrónico y le agregué el análisis de la jerarquización de la información, la teoría de focalización y el análisis de los roles temáticos, o roles participantes. De esa conjunción surgió otro método, que es una profundización del método sincrónico diacrónico, que es el método de abordajes lingüísticos convergentes. Vuelvo entonces, desde el método sincrónico diacrónico, generé el método de abordajes lingüísticos convergentes. Y ahí, bueno, después yo les paso el PPT, tienen bibliografía sobre el método de abordajes lingüísticos convergentes, la profundización también que hizo el doctor Matías Soich en este texto. Este es un texto que escribimos los tres, método sincrónico diacrónico de análisis lingüístico de texto y sus extensiones. Simplemente ahora les voy a mostrar, espero que nada se corte. ¿Cambió la pantalla? Sim, ficou menor. ¿Están viendo un Excel ahora? Sí, sí. Perfecto. Como ustedes ven, este es lo mismo que vieron antes, pero además agrega el análisis de los roles participantes a través de los procesos. Como decíamos recién, la mayoría de los procesos ligados al nexo de valor del hablante protagonista,
donde a su vez se ubica Paulo Trinidad, el emisor de este testimonio, son procesos verbales, estos nexos de valor. Mientras que los procesos más materiales, como comandar, agudizar, responden a quienes son, al paradigma donde se ubican, quienes son pobres de espíritu. Aquí hay varios procesos, como decíamos antes, está bien cargado de procesos, este nexo de valor, el 2, mientras este no está cargado. Bueno, y también podemos ver las focalizaciones, etc. Lo que quiero mostrarles nada más es simplemente para que vean la herramienta. Y cómo a partir del método sincrónico diacrónico generamos también profundizaciones. Finalmente, con esto termino, yo pensaba en cuál sería ¿me están viendo, verdad? Sí. ¿Cuál sería la utilidad del método sincrónico diacrónico y del método de abordajes lingüísticos convergentes para los estudios en torno al género? Y creo que precisamente para los estudios en torno al género, trabajar desde la categorización, desde cómo los sujetos sociales categorizan, puede ser más que interesante, porque esto permite revelar y visibilizar cómo se categoriza en forma binaria, en forma no binaria, y cómo a partir de esa categorización se construyen representaciones. Me parece que para los estudios en torno al género, trabajar con la categorización justamente va a permitir dar cuenta de cómo los sujetos sociales actuales categorizamos y de los movimientos que se están generando, creo yo por suerte, en relación con esa categorización tan binaria entre femenino y masculino, por ejemplo. O también lo que puede llegar a suceder con el movimiento feminista y cómo está trabajando el lenguaje, y cómo todo esto está modificando las categorizaciones, que si bien las categorizaciones mentales, que si bien es un proceso, por supuesto, a largo plazo, ya está en movimiento. ¿Qué pasará después? No lo podemos saber, pero como analistas críticos del discurso, sí podemos visibilizar lo que está sucediendo. Y creo que para eso el método sincrónico diacrónico puede ser de utilidad. Bueno, con esto concluí y ustedes tienen, si quieren yo después les paso todo, las referencias bibliográficas de toda la presentación. Muchas gracias. Voy a activar ahora la cámara. Ok. Mil disculpas los problemas técnicos. Sem problema, Mariana. Muy bien. Isso. Agora, acho que você pode cortar a sua tela, a sua pantalla. Dejar de compartir. Listo. Ótimo. Muito bem. Muito obrigada, Mariana, pela sua fala, pela apresentação do método. É um método pelo qual eu me interesso muito, e justamente por essa base de análise linguística que permite, como você falou, a ancoragem das reflexões numa materialidade linguística, então, que a gente pode efetivamente mostrar, né, para quem estiver interessado na nossa análise. Antes de fazer as minhas considerações, eu vou pedir que a plateia, que o público que está aqui presente, faça perguntas ou comentários. Se tiver desejo de fazer, podem colocar aqui no chat ou podem abrir o seu microfone e fazer a pergunta diretamente à Mariana, certo? Sim, perfeito. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não se acanhem, a Mariana entende português, ela vai falar em espanhol, mas ela entende português, então é uma oportunidade, gente, de nós interagirmos com colegas aqui da América Latina,
sem termos que usar tradução, intérprete. Então, eu recomendo que todos e todas e todos usem essa oportunidade, não é mesmo, Mariana? Que nós temos procurado trabalhar na ALED em espanhol e em português, usando as duas línguas como línguas de comunicação, língua de publicação. Então, por favor, não se acanhem, a Mariana vai entender se vocês perguntarem em português, tá? Eu vou começar, então, com as perguntas, enquanto os demais... Si no comprendo la pregunta, Débora me ayuda, no hay problema. Claro, eu fico aqui de tradutora e intérprete, embora eu seja uma negação em espanhol, mas eu entendo tudo, tá? A minha pronúncia é que é muito ruim. Mas eu vou começar em breve um curso de espanhol, Mariana. Que bueno. Sim, porque eu preciso falar melhor. Eu consigo ler, consigo me comunicar, mas preciso melhorar a produção oral. Yo también quiero empezar, yo también quiero empezar portugués, porque me encanta, ótimo, pero no tengo tiempo. Cuando pueda, lo primero que voy a hacer, cuando tengo un poco de tiempo, es portugués, porque además es hermoso. É hermoso. Eu acho que, no mundo ideal, Mariana, eu gostaria que nós pudéssemos, aqui na América Latina, nós latino-americanos, incluindo os espanhóis, inclusive, pudéssemos nos comunicar tanto em português quanto em espanhol. Eu acho que não é difícil entendermos um ao outro, né? E seria uma forma de simplificar. Né? Totalmente. Não necessitar de tradução, não necessitar de intérpretes, mas isso ainda é um objetivo mais a longo prazo, porque eu acho que tem uma barreira um pouco psicológica, que as pessoas, é em outra língua, eu não vou conseguir entender, etc. Mas a gente consegue, fazendo um esforço, a gente se entende bem. Então, o que eu queria comentar com você é, além dessa questão da materialidade linguística, que eu gostei muito, e eu vi uma fala da Laura outro dia, da Maria Laura, falando justamente da possibilidade de trabalhos interdisciplinares ou transdisciplinares. Tá? E você comentou sobre esse trabalho sobre a pobreza, onde não havia uma amarração, uma ancoragem linguística, e muito mais exemplos, paráfrases, etc. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como fazer trabalhos transdisciplinares ou interdisciplinares, conjugando os trabalhos, por exemplo, que nós fazemos com companheiros e companheiras, sei lá, da sociologia, da filosofia. Como que você pensaria que... Porque eu sei que aí na Universidade de Buenos Aires, e até com órgãos do governo da Argentina, vocês têm conseguido fazer parcerias interessantes. Isso me intriga e me interessa muito. Como fazer isso? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sí. De hecho, hay un trabajo que se publicó en Discourse on Society que escribí con una jueza, con la doctora jueza Claudia Celerier, sobre salud mental. Bien, lo que hacemos... En ese caso yo trabajé, o sea, Claudia analizó conmigo. Sí. Le enseñé a hacer análisis, básicamente. Aprendió y analizamos juntas con el apoyo del lingüista. Cierto es que el lingüista es quien realiza el análisis, pero tanto para el análisis, para poder analizar bien, así como para la interpretación, es fundamental trabajar con otras disciplinas. Fundamentalmente lo que yo hago es, realizo el análisis y lo comparto explicándoselo, o sea, le muestro el análisis, como les mostré a ustedes, en este caso ahora estoy comenzando a trabajar con una mediadora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que trabaja en mediación, y le explico el análisis. Que lleva tiempo, por supuesto, ¿no? Porque, a ver, ni yo sé un montón de cosas de abogacía, ni ella de lingüística. Y está en el equipo también una psicóloga. Pero, sin embargo, hay elementos en común que permiten que nos entendamos. Yo creo que al principio es interdisciplina, cada una desde su disciplina, intercambiando. Y que la transdisciplina se logra con el tiempo. Con el tiempo, con trabajo conjunto, con diálogo, con charlas, que muchas se dan por Zoom ahora. Entonces,
Me parece que eso es fundamental. También creo que cada uno tiene su disciplina, entonces el rol del lingüista es analizar, pero no solo para la interpretación sirve la interdisciplina, sino también a veces durante el análisis mismo. Sí. Porque tal vez un dato que te da alguien de otra disciplina te lleva a recategorizar el análisis. Exatamente. A reverlo o a repensarlo. Creo que en ese sentido el analista tiene que tener la apertura de poder dudar. Isso. Es fundamental dudar y preguntar y consultar y revisar. Si nosotros creemos que hacer análisis es algo lineal y se terminó y así de fácil, no. Não. Até porque, Mariana, por exemplo, quando nós analisamos o discurso jurídico, por exemplo, ou o discurso médico, existem certos usos que são específicos daquele campo. E que ainda que nós sejamos linguistas, nós talvez não tenhamos a compreensão do uso de certas expressões, certos verbos. Então, eu achei bastante interessante. E uma outra pergunta, então, essa é uma problematização minha. Eu trabalho agora, por exemplo, num programa de pós-grado interdisciplinar, onde há pessoas de todas as áreas. E eu preciso ter alunos e alunas que vão trabalhar comigo. Como, então, fazer... O que você sugeriria como metodologia, por exemplo? Porque eu vou ter, digamos, um aluno ou uma aluna que vem originalmente da área do jornalismo. Sí, yo creo que sí. Creo que gente que viene ya sea del área de comunicación, del área de sociología. De hecho, acá en Argentina, Laura ha dirigido no solamente a gente del área de lingüística. Matías Soich, a quien mencioné, Matías Soich, de grado, él se recibió de filosofía e hizo su doctorado en lingüística con el método sincrónico diacrónico. Sin embargo, es fundamental, claro, él es de filosofía, o sea, y la verdad que analiza eso, y es un lingüista, claro, pero es fundamental conocer gramática. ¿Sí? Conocer gramática cognitiva, normativa, funcional. Hay que, si alguien quiere realmente realizar el análisis por uno mismo, que no es lo mismo que trabajar en interdisciplina, en un equipo, Son situaciones distintas. Tiene que repasar gramática, conocer qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es una nominalización. O sea, tiene que repasar, saber gramática. Y con eso, de hecho, yo creo que la escuela secundaria nos debería dar muchas más herramientas para poder hacer análisis. No solo aprender sujeto y predicado. La gramática es mucho más que la gramática normativa, que la sintaxis. Claro, que la gramática no es sintaxis. La gramática es el estudio de las relaciones de los elementos del idioma y sus relaciones. Entonces, tendría que ser mucho más que sintaxis, muchísimo más, que es lo que más se ve en la escuela secundaria. Ótimo, Mariana, porque assim, eu ainda não estou dirigindo nenhum aluno ou aluna neste programa, porque eu ingressei no ano passado. Mas assim que eu tiver algum aluno ou aluna sob minha direção, vai ter que estudar gramática. Isso. Esse vai ser o dever de casa. É a base, é a base. É a base, claro. Teorias gramaticais, teorias do discurso, assim como teorias do discurso, teorias da gramática também. Tá? Aqui nós temos uma pergunta da Maura Bernardon. Essa teoria sincrônico-diacrônica surge a partir dos estudos de ACD de Fairclough. Há uma relação com o Fairclough ou não? E quais as motivações que levaram a essa perspectiva de análise? Sí, viene de Fairclough, sí, claro. Del análisis crítico del discurso propuesto por Fairclough, Van Dijk y Wodak. ¿Sí? Bueno, Kress, etc. Viene desde ahí, pero nosotros en Latinoamérica decidimos hacer una apropiación tanto de los temas a analizar, de las problemáticas sociales, que no son las mismas que en Europa. La pobreza en Europa no es la pobreza en Latinoamérica. Son dos pobrezas distintas.
son diferentes. Entonces, tanto de los temas sociales a estudiar, como de la metodología, ¿sí? El método que yo diseñé a partir del sincrónico diacrónico, que es una profundización del método sincrónico diacrónico, tiene la intención, el propósito de analizar problemáticas sociales. Por eso se llama método de abordajes lingüísticos convergentes para el análisis crítico del discurso. ¿Por qué? Porque el análisis crítico del discurso lo que le importa fundamentalmente es analizar problemáticas sociales y vulneración de derechos. Y los elementos que incluí, que son los elementos sobre los que venía trabajando la doctora Pardo, ustedes lo pueden ver en el libro del 2011, a mi modo de ver, son los más aptos, los más interesantes para indagar cómo se construyen representaciones. La categorización, la focalización después de la categorización, los roles participantes. ¿Sí? Los roles participantes lo tomo de Halliday. Certo. É importante também, e lo incorporo. É também importante frisar aqui para o público que, além do FECLAF, há uma base da gramática sistêmico-funcional. Sí, também, claro, sí, totalmente. En discurso y cambio social está em discurso e cambio social. Né? Sim, sim. Essa teoria linguística vai ser uma teoria de base para o método sincrônico diacrônico ou para o aprofundamento que você propôs. Né? Una segunda parte, quería contestar, las motivaciones que llevan a la perspectiva de análisis, ya en el sincrónico diacrónico, en el método que diseñó Laura, estoy hablando por mi directora de tesis, pero la conozco a Laura, tiene que ver con pasar de la oración al discurso. Y lo que permite el método sincrónico diacrónico, precisamente es analizar todo el discurso. Uno lo ve completo. No analizo emisiones por separado. Tengo todo el discurso en el mismo archivo analizado. Certo. Lo mismo pasa con el método de abordajes lingüísticos convergentes, con el que diseñé yo. Tengo todo el discurso, con los roles, además incluidos, con la teoría, la jerarquización de la información. Y eso no es fácil, porque pasar de la emisión al discurso es algo sobre lo que se ha hablado mucho en lingüística, ¿no? Cómo pasar del análisis de emisión al discurso. Lo que para mí fue fascinante del método que diseñó Laura, es que tenía todo el discurso analizado, todo. Es largo igual, cuando uno analiza una historia de vida completa, no voy a mentir que recorre, pero de ahí se puede ver, no, o sea, no interpretar a partir de una emisión, sino de todo el discurso. Mariana, e com base nisso, me surgiu uma outra dúvida. Como lidar com um corpus relativamente grande, uma vez que o objetivo é analisar todo o discurso? É possível fazer seleções? Sí, estamos trabajando en eso. Sí. Mi tesis tuvo 30 historias de vida y 30 discursos gubernamentales. Ni siquiera lo pude imprimir, no se podía imprimir, lo tuve que presentar en un CD. Porque no había manera de, o sea, sí entraba en la página, pero es cosa así imposible. Entonces sí, ahora estamos trabajando, yo tuve el gusto de escuchar la presentación del primer profesor que expuso, hubiera querido escuchar todas, pero no pude. Precisamente pero tuve el gusto de escuchar esa, y precisamente estamos trabajando en combinar el análisis que nosotros realizamos con el en vivo, o el Atlas T, o algún programa que nos dé un estudio de frecuencia de palabras que nos permita orientar el análisis hacia... Entonces, claro. ¿Por qué? Porque cierto es que es muchísimo análisis. O sea, ahora, por ejemplo, yo voy a trabajar en mi nuevo proyecto con Facebook, y tengo más de 300 comentarios. Es mucho, pero yo sí quiero tener en cuenta todo. Entonces, estamos investigando con qué programa trabajar, y yo creo que puede ser muy útil. Porque el programa, que es inteligencia artificial,
pero inteligencia al fin, te dirige hacia dónde después profundizar, hacer como un zoom, una lupa, con el método sincrónico diacrónico. Sim. E justamente quando eu convidei o Ariel para falar, Mariana, foi justamente nesse sentido, pensando nas ferramentas computacionais como uma possibilidade de ajudar o analista a fazer, a fazer esse zoom no texto. Quais partes dos meus textos eu vou selecionar para uma análise mais fina, mais acurada, uma vez que um corpo gigantesco é impossível analisar o texto inteiro. Então, achei muito interessante. Yo creo que nos tenemos que valer de la inteligencia artificial en lo que pueda ayudarnos. Hay una parte que es nuestra, porque hasta ahora yo no conozco ningún programa que reconozca la diferencia entre una pasiva con C o el uso del C como objeto indirecto, por ejemplo. Claro. Yo no conozco ningún programa que pueda suplantar la mente del analista y el conocimiento del analista y que reconozca contexto de aparición de la palabra. Es muy difícil. El lenguaje en uso, además, donde el lenguaje en uso es... Claro. Pero sí creo que obviamente tenemos que apoyarnos en programas. En programas, claro. Después el análisis profundo, por supuesto, lo haremos nosotros. Claro. Até porque, por exemplo, o programa pode indicar que a partícula C é recorrente nos seus dados. E aí você vai analisar uma por uma para ver se é um C passivo ou se é um outro tipo de C. Mas ela já indica para a analista que aquele C é relevante de alguma maneira nos seus dados. Sí, y no solo lo que tiene mucha frecuencia, sino también lo que tiene baja frecuencia. Tem baixa frequência também, claro. Como você mostrou aqui na fala do Paulo Trindade, que um nexo de valor não tinha quase elementos, enquanto que o outro estava cheio de elementos. Então, isso não seria possível identificar com programas, mas outras coisas você pode identificar. Sim. Frequência alta, frequência baixa, frequência intermediária, pode dar realmente uma ajuda para quem está trabalhando com corpos grandes. Quando a gente está fazendo uma análise de 1 ou 2 textos, a gente pode se dar o luxo de fazer manualmente. Sí, claro. Pero realmente, además ahora con las redes, todo es más. Tudo é mais. Todo crece, todo es más, todo crece. Tudo todo é mais, volumoso. todo crece. Isso. Aqui nós temos uma outra pergunta da Rose. Você usou os pressupostos de Van Dijk na sua pesquisa? ¿Cuáles presupuestos? ¿La relación entre cognición, discurso y sociedad, por ejemplo? Sí. Sí, claro. Sí, en el discurso se representa la cognición social. Sí. Sí. No sé qué otros presupuestos, supongo que se refiere a eso. Sí. Me puso sí, creo. Sí, claro que sí. Acho que se claro que sí. A conexão com a cognição. Claro que sí. Y tomé, claro, un poco de Fairclough, el concepto de práctica discursiva, práctica social, viene de Fairclough. Y esta idea fuerte de cognición viene de Van Dijk. Claro. Até porque, como a Maria Laura diz, a cognição é um processo a categorização é um processo da cognição humana, uma forma de ordenar. Então, precisa passar por um entendimento de cognição e discurso, cognição e linguagem. ¿No? Lo rico del discurso es, y esto ya está en Van Dijk, lo sabemos, revela, visibiliza, hace material la cognición social. Y eso yo creo que es fascinante. Isso. E você comentou que não conseguiu assistir todas as falas, elas já estão todas disponíveis no canal do YouTube do programa de pós-graduação em inglês. Então, quem não teve possibilidade de assistir alguma das palestras, inclusive a da Mariana, não conseguiu assistir toda, por exemplo, pode consultar
na página, no canal do YouTube do PPGI. As falas estão todas lá, inclusive os outros participantes deixaram os PPTs disponíveis, e nós colocamos... Después me pasás bien el link, dale. Sim, te passo o link, e se você Perfecto. puder nos enviar o seu PPT, a gente disponibiliza para o pessoal depois, quem quiser consultar as referências. Eu já compartilhei aqui o link do artigo de 2011, que você publicou com a Viviane Rezende. Tem também o artigo da Maria Laura, publicado na revista da Abralim, para quem prefere ler em português, digamos assim, né? E quem não tiver problema em ler em espanhol, acredito que também é possível encontrar outros materiais de vocês na rede, né, Mariana? Onde nós poderíamos encontrar? Sí, hay varios. Y si Research no me piden... ¿Cómo? Não sei se vocês disponibilizam no ResearchGate ou Academia. Sí, también estoy en ResearchGate y en Academia, y si necesitan algo nos lo piden, y estamos, Laura está ahí, yo estoy ahí, Matías también, y estamos trabajando en la traducción del libro, pero lleva mucho tiempo. Hay que hacerla con mucho detalle. Hay que hacerla con mucho detalle, pero bueno, en algún momento estará en portugués el libro de Laura também. Ah, que bom, ficamos bem felizes. E outra coisa que eu acho que é legal mencionar para quem está aqui presente é que a análise crítica do discurso, é interessante mostrar os aprofundamentos ou avanços que a Maria Laura desenvolveu e depois você desenvolveu. É importante pensar essas teorizações como perspectivas em aberto, e não como perspectivas que chegam fechadas e a gente precisa mudar. Isso também você poderia comentar um pouco, Mariana. La idea, me estás preguntando sobre el método puntualmente, ¿no? Isso, sobre o avanço está ligado à análise crítica do discurso, mas representa um avanço nessas teorizações. Tá? Sí, la idea, precisamente, es que el método, los métodos, teorizar metodológicamente, tiene que tener una apertura abierta, no solo a nuevas incorporaciones, sino también a modificaciones en la metodología a partir del análisis mismo. Sí. Esto se llama dialéctica. El análisis ilumina la metodología y la metodología ilumina el análisis. De hecho, el MALC no lo pensé. No fue que me senté a diseñarlo. Me salió mientras hacía... A través da análise. Sí. No lo pensé, no fue deductivo. Primero lo pienso y después lo hago. Fue inductivo, estoy haciendo y genero. Sí. O sea, estaba haciendo el análisis y yo realmente pensaba que necesitaba aunar, incorporarle más cosas al sincrónico diacrónico, y de ahí salió el MALC, del mismo trabajo. No fue un diseño previo, para nada. Lo otro interesante es cómo el doctor Matías Oich agregó también metáfora conceptual, por Lakoff y Johnson, que no está en el MALC, o sea, digamos que es un trabajo pardo Marchese-Oich, ya el método. Digamos, el MALC, el que yo profundicé, a su vez lo profundizó Matías, y esto es genial, podría haber alguien más que del equipo que tenga conocimiento de los métodos, que quiera incorporar algo más y está abierto a eso. Isso é muito interessante. É muito interessante até do ponto de vista epistemológico, porque como são teorias dialéticas que têm essa base dialética, elas são abertas para a sociedade, para as adaptações e modificações que forem necessárias em diferentes contextos sociais, conjunturas culturais e sociais distintas. Tá? E isso é muito salutar, e é muito importante que quem se aproxima desses campos, tá, precisa entender que a gente não está simplesmente importando teorias, a gente está aplicando e vendo através da análise aquilo que precisa ser melhor desenvolvido, aquilo que precisa ser expandido a partir da própria análise que a gente desenvolve. Tá? Então, essa é uma coisa fascinante, eu acho, das teorias explicatórias ou dialéticas, e também, claro, que apresenta um desafio para a analista ou o analista. Não há metodologia pré-estabelecida, certo, Mariana? Exatamente.
Exactamente. Isso é bem importante para quem se aventura nesses campos teóricos metodológicos, né? Então, aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Dice, el link colocado aquí lo direccionó para otro artículo. Eu peguei o link do Caderno de Linguagem e Sociedade, mas deve ter algum problema lá na revista que direcionou para um outro artigo. Mas o Vitor disse que é possível localizar o mesmo artigo no ResearchGate. Então, vocês podem achar no ResearchGate ou entrem no Caderno de Linguagem e Sociedade, procurem pelo nome, talvez, da Mariana ou da Viviane Rezende, que vocês conseguem localizar o artigo lá na base de dados. Ahora mismo ya te mando el PPT, Débora. Ótimo. Para que ustedes tenham então, para quem está aqui presente hoje, o PowerPoint da Mariana vai estar disponível junto com o vídeo lá no canal do PPGI, e vocês podem consultar, então, a bibliografia que ela mencionou, e se precisarem de algum outro material da Mariana, vocês podem entrar em contato comigo, e eu posso pedir para ela e a gente disponibiliza, porque o nosso interesse aqui é realmente aumentar as nossas articulações aqui na América Latina, no Cone Sul, na América Latina, com companheiras e companheiros que estão pesquisando na Argentina, no Chile, na Colômbia, como a Mariana mencionou. Tem muitas pesquisas muito legais sendo desenvolvidas dessas perspectivas, né? Análise crítica do discurso, linguística sistêmica, sendo desenvolvidas no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, e que vale muito a pena a gente conhecer, até de uma perspectiva também não imperialista, decolonial, também nos interessa, né? Para quem está interessado. E aqui a Rarissa já compartilhou a playlist com as palestras do colóquio. As 4 que aconteceram, e logo amanhã ou depois, a da Mariana também vai estar disponível aqui nessa playlist. Então, muchísimas gracias. Eu é que agradeço muitíssimo. Te pido disculpas por los problemas técnicos. Pero lo solucioné todo lo más rápido que pude. Todos nós estamos enfrentando esses problemas. Então, y bueno, es que quería que se vean las animaciones, porque sin las animaciones no se apreciaba igual, entonces necesitaba que se vean, que se vean. Mas bueno, muchísimas gracias. Não teve problema nenhum. Eu te agradeço muchísimas gracias. Mariana, foi hermosa invitação. Você. Gostei muito. No futuro, quem sabe estarei fazendo um pós-doutorado aí com a Maria Laura ou contigo, não sei. Gostaria muito de me aproximar mais. E gosto muito da Argentina, então seria perfeito. Agradeço muitíssimo a sua presença. Foi um prazer te receber. E agradeço a todos, todas e todos que estiveram aqui conosco até o final. Então, qualquer outra informação que vocês precisarem sobre qualquer uma das palestras, qualquer um dos apresentadores e apresentadoras que estiveram aqui, é só vocês entrarem em contato comigo ou com o PPGI, que eu posso passar maiores informações. De resto, desejo uma boa noite para todos e todas e todos. Muito obrigada mais uma vez, ok? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, un placer. Un placer este espacio. Muchas gracias. O prazer foi nosso. Tchau, querida. Adiós, gracias.